Hola a todos y todas, mi nombre es Paulina Salinas, soy kinesióloga del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y hoy día haremos la clase de rehabilitación en fracturas de extremo distal de radio. A modo de introducción, algunos autores han descrito que mecánicamente la muñeca es la articulación más compleja de todo el cuerpo humano. ¿Ya? Hay muchos pequeños huesos, muchos ligamentos, muchos tendones, muchos nervios, por lo tanto también muchos potenciales problemas. Watson y Jones señaló que la fractura es una lesión de los tejidos blandos que afecta al hueso. Hay que tener en cuenta que la envoltura de las partes blandas influye enormemente en el resultado funcional final, y aunque todo el interés inicial se centre solamente en la fractura, no hay que olvidar la cascada inflamatoria que provoca edema, dolor y rigidez articular, y esto debe tratarse de manera agresiva concomitante con la lesión ósea. Los contenidos de esta clase vamos a hablar algo de anatomía y biomecánica de la muñeca, epidemiología, mecanismo de lesión, diagnóstico, imagenología, clasificación, tratamiento, complicaciones y finalmente a lo que nos compete la rehabilitación kinésica. La anatomía y la biomecánica, la muñeca consta de dos articulaciones principales, la radiocarpiana y la mediocarpiana. La articulación radiocarpiana conecta el extremo distal del radio con los huesos del carpo proximal, mientras que la articulación mediocarpiana une las filas proximal y distal de los huesos del carpo. Además, es importante mencionar que el radio distal tiene tres superficies articulares: la faceta escafoidea, obviamente para articular con el escafoide, la faceta lunar para articular con el semilunar y la escotadura sigmoidea para, en el fondo, articular con el cúbito en la articulación radiocubital distal. Además, la muñeca proporciona una posición óptima de la mano. ¿Ya? Está asociada a otras funciones importantes de la extremidad superior como la aceptación de cargas y la cinemática de la pronación y supinación del antebrazo. Por lo tanto, la muñeca debe ser capaz de aceptar grandes fuerzas de compresión que afectan el extremo distal del radio de forma similar a como lo hace el tobillo durante la bipedestación o la marcha. En esta imagen les muestro un poco el concepto de las tres columnas. En esta radiografía AP podemos ver cómo con el color azul se demuestra la columna radial, donde se incluye la estiloides radial y la fosa escafoidea. La columna intermedia, que es de color amarillo, incluye la fosa lunar y la escotadora sigmoidea, y la columna cubital, que es la columna roja, incluye la ulna distal y la articulación radiocubital distal junto con el complejo fibrocartílago triangular. En esta otra imagen podemos ver cómo en posición neutra aproximadamente el 80% de la carga axial que tenemos en la muñeca se transmite a través del radio, mientras que el otro 20% se transmite a través de la ulna. Con respecto a la epidemiología, son las fracturas más frecuentes de la extremidad superior. Se estima que entre el 15 y el 45% de todas las consultas traumatológicas por fracturas son por fractura de extremo distal de radio, con una incidencia anual de 53 cada 10.000 habitantes. La proporción de hombre a mujer a modo general es de 1, es a 2,3 casos. Se dice que la incidencia de la fractura de extremo distal de radio presenta una distribución bimodal a lo largo de la vida. ¿Ya? Esto quiere decir que tiene una alta incidencia en la población pediátrica, desciende durante la edad adulta y vuelve a aumentar en los pacientes adultos mayores. Con respecto a la población pediátrica, se estima que la fractura de radio corresponde al 25% de todas las fracturas, y en la población mayor de 60 años el predominio es femenino y la distribución es de 3 a 4 cada un caso de hombre. En la población pediátrica, habíamos dicho, es más común en la pubertad, está asociado más a los niños que a las niñas. Se producen actividades deportivas o accidentes vehiculares, en general tienen muy buen pronóstico y baja tasa de complicaciones. En la población adulta, entre los 19 y los 49 años, la proporción es mayor en hombres que en mujeres, mientras que en la población mayor de 50 años esta proporción se invierte, siendo mayor en las mujeres que en los hombres. Se asocia a actividades deportivas, accidentes vehiculares, caídas de altura. Las fracturas extraarticulares en general son de muy buen pronóstico, mientras que las intraarticulares tienen alto riesgo de artrosis postraumática.
Es importante que en lesiones de alta energía tenemos que ir a evaluar si tenemos lesiones ligamentosas o lesiones de los huesos del carpo. En la población más adulta mayor, como habíamos mencionado, la proporción de mujeres es 5 veces más que de hombres. En general, a diferencia de la población adulta y la población pediátrica, se deben a caídas de caídas a nivel o mecanismos de baja energía. Tiene gran impacto en las actividades de la vida diaria. En general, no hay muchas diferencias entre el manejo conservador versus el quirúrgico. Sin embargo, las cirugías están al alza. Y la clave en esta población es la prevención de caídas y el manejo de la osteoporosis. Mecanismo de lesión. En general, como habíamos hablado, el mecanismo de lesión en población adulta mayor corresponde más a caídas a nivel, mientras que en población pediátrica o población adulta corresponde a lesiones de alta energía. Con respecto al mecanismo de lesión más específico, tenemos una caída en extensión con pronación, generalmente da la fractura de Coles, que es una de las fracturas más frecuentes de extremo distal de radio, donde el radio se luxa hacia dorsal, se da en pacientes osteoporóticos y en caídas de baja energía, y la conminución de la cortical generalmente es hacia dorsal. Otro mecanismo de lesión es el que se da en la fractura de Smith, que es de flexión con supinación, donde generalmente se produce una compresión y una conminución de la cortical volar. Otro mecanismo de lesión es el que se da en las fracturas de Barton y las fracturas de Barton invertida, que son generalmente fracturas de alta energía que se producen por el cizallamiento, donde el fragmento se desplaza a dorsal en las fracturas de Barton y a volar en las Barton invertida. Diagnóstico. Existe un antecedente traumático con un dolor intenso de la muñeca, hay inflamación, equimosis, puede existir una deformidad clásica que puede ser la deformidad en dorso de tenedor o la deformidad en bayoneta. Generalmente hay impotencia funcional y siempre es importante ir a evaluar las estructuras neurovasculares, dado que el nervio mediano se afecta hasta en un 33% de los casos. Importante también evaluar si es que existen lesiones concomitantes a la fractura. Pueden existir lesiones del ligamento escafolunar, como se ve aquí en la imagen en la radiografía, donde podemos ver esta separación del escafoides y del semilunar, y esto se llama el signo de Terry Thomas, por este personaje que tenía los dientes también separados. Importante evaluar también si es que puede haber fracturas de escafoides, si es que hay roturas del extensor largo del pulgar o si hay inestabilidad de la radio ulnar distal. Imagenología. Con respecto a la imagenología, el gol estándar es la radiografía. Se debe pedir ambas proyecciones, AP y lateral, donde vamos a ir a evaluar distintos índices radiológicos, como por ejemplo la longitud radial. En la media debe ser de 11 milímetros, pero puede tener un rango entre 8 a 18 milímetros. Menos de 5 ya es un acortamiento radial, ya es indicación de cirugía. La inclinación radial se estima que es de 23 grados la media, con un rango entre 13 a 30 grados. La pérdida de esta inclinación radial provoca un aumento de la tensión a través del escafoide, lo que puede traducirse en una artrosis radioescafoidea prematura. Menos de 15 grados de la inclinación radial es un índice para evaluar una cirugía. Otro índice radiológico es la varianza ulnar, que puede ser positiva, negativa o neutra. En general, una varianza ulnar de 5 milímetros ya es indicación de cirugía. Con 2,5 milímetros de varianza ulnar positiva, la carga axial a través de la columna cubital aumenta hasta en un 40%. En cambio, con un 2,5 milímetros de varianza negativa, la carga disminuye hasta en un 5%. ¿Por qué es importante la varianza ulnar? Porque una varianza ulnar positiva puede provocar desgarros del fibre cartílago triangular y también artrosis prematura. El tilt volar o inclinación palmar va de 11 a 12 grados, con un rango de 0 a 28 grados. Este es el ángulo que va entre la línea que une los bordes dorsales y palmares de la superficie articular del radio y una perpendicular al eje largo del radio. Más de 5 a 10 grados de tilt dorsal es indicación de cirugía porque esto provoca un aumento de la carga del carpo, inestabilidades compensatorias,
artrosis y deformidades rotacionales que pueden provocar déficits en la pronosupinación. Con respecto al TAC o escáner, este en general no se pide, pero cuando se pide es para evaluar la gravedad del compromiso intraarticular. Aunque la radiografía es el gol estándar, el TAC ayuda con fracturas ocultas en caso de que las radiografías no se vean, mejora la detección de las alteraciones en la superficie articular de la radiocubital distal y de la radiocarpiana, evalúa también súper bien deformidades en escalón, detección de convolución e impactación, y también se pide mucho en sospecha de inestabilidades de la radiocubital distal. Con respecto a la clasificación, existen muchas clasificaciones para fracturas de extremo distal de radio. Una de las más utilizadas es la de la AO, donde se dividen en 3 tipos y también en subtipos. Están las tipo A, que son extraarticulares, las tipo B, que son articulares parciales, y las tipo C, que son articulares completas. La complejidad de la fractura se ve reflejada por un aumento del número, donde obviamente en esta imagen las C3 serían las de peor pronóstico por su gran compromiso articular y desplazamiento. Con respecto al tratamiento, el tratamiento va a depender tanto del patrón de la fractura, de factores locales y de factores dependientes del paciente. Dentro de los factores locales encontramos la calidad ósea, la lesión de partes blandas, la conminución, desplazamiento de los fragmentos y obviamente el nivel de energía de la lesión. Y con respecto a los factores dependientes del paciente, vamos a considerar su edad, su estilo de vida, su ocupación, su dominancia, enfermedades concomitantes, lesiones asociadas y grado de colaboración. Obviamente un paciente joven que es activo, vamos a tratar de restaurar la anatomía de la superficie articular y los ángulos anatómicos del radio. Pero quizás en pacientes adultos mayores la atención se va a centrar más en restablecer la independencia y el retorno a sus actividades de la vida diaria. Con respecto al manejo conservador, en el manejo conservador vamos a usar AINES endovenosos para controlar el dolor. También se puede agregar anestesia local previo a la reducción de la fractura. La reducción se hace mediante tracción y contratracción y se van corrigiendo de manera sucesiva las distintas deformidades de la fractura. En primer lugar, se realiza una tracción sostenida y controlada para desimpactar los fragmentos. En segundo lugar, se realiza una hiperflexión para reducir la desviación dorsal y finalmente una ulnarización para reducir la desviación radial. Posterior a ello, se inmoviliza la fractura una vez reducida, inicialmente con un yeso brachiopalmar, que debe ser moldeado ligeramente en ulnarización y en flexión palmar. Este yeso puede ser cerrado o abierto dependiendo del edema de las partes blandas. En general, si se decide por un yeso cerrado, este debe ser controlado a las 24 horas para ir evaluando si es que existen signos de compresión. A veces también se utiliza una valva NU que se llama el Sugar Tongue, que logra una inmovilización parcial y en general este permite definir en forma temprana un eventual tratamiento quirúrgico, ya que en algunas fracturas inestables se puede perder la reducción dentro de los primeros días. Después de la reducción y la inmovilización con yeso, se van pidiendo radiografías seriadas con el fin de ir objetivando el resultado de la reducción mediante la medición de los distintos índices radiológicos que evaluamos en las diapositivas anteriores. Se hace un seguimiento que es clínico y radiológico y donde obviamente una pérdida de la reducción puede indicar que la fractura es inestable y por lo tanto va a requerir un tratamiento quirúrgico. Y en caso de que se mantenga la reducción, a las 3 semanas y posterior al control radiológico, se puede cambiar el yeso brachiopalmar por un yeso antebrachiopalmar, que generalmente se mantiene hasta las 6 semanas cuando ya la fractura está consolidada. Obviamente esto depende de cada paciente. Pacientes más añosos con osteoporosis, este yeso puede permanecer hasta las 8 semanas. Por eso es súper importante el control seriado de las radiografías. En general se utilizan los criterios de Lafontaine, por ejemplo, que el índice sagital sea mayor a 20, si hay conminución posterior, si hay un escalón articular o un compromiso articular, si hay fractura de la ulna distal y si el paciente tiene más de 60 años. Si cumple 3 o más criterios, indican una alta probabilidad de inestabilidad de la fractura, por lo tanto, de una resolución quirúrgica de esta.
En términos del manejo quirúrgico existen distintas resoluciones, ¿no es cierto? Podemos poner agujas percutáneas, puede haber fijación externa o fijación interna. Dentro de la fijación externa existe la transarticular y la no transarticular. Y dentro de la fijación interna la placa dorsal y la placa volar. La placa volar la destaco porque es la que más se utiliza y es esta que vemos acá. Evidentemente también es importante la asistencia artroscópica, tanto para tratamiento como para también diagnosticar si es que existe alguna lesión concomitante, como por ejemplo alguna lesión ligamentosa en el carpo. Y también tenemos que ir a descartar que haya fracturas de la estiloides ulnar. Complicaciones. Bueno, en esta tabla comparativa podemos ver algunas complicaciones que se dan tanto en el tratamiento conservador como en procedimientos percutáneos versus las complicaciones que se pueden dar en las reducciones abiertas y fijaciones internas. En la terapia conservadora obviamente puede haber una inmovilización prolongada que puede llevarnos a rigidez articular. En los procedimientos percutáneos podemos tener afección de lesiones o de los tendones mediante la colocación percutánea de los alambres, por ejemplo. Podemos tener que la reducción sea insuficiente, podemos tener una pérdida secundaria de esta reducción, obviamente ya en el largo plazo artrosis, podemos tener defecto de los clavos y también se puede evolucionar a un síndrome de dolor regional complejo. Desde el punto de vista de la terapia abierta, obviamente infección de heridas, lesiones de tendones, nervios y vasos relacionadas con el acceso quirúrgico, puede haber afección asociada a los implantes, de tendones, extensores y de flexores que pueden incluso romperse. Podemos tener aflojamiento del implante o fracaso del implante. También podemos ver pérdida secundaria de la reducción. A largo plazo, artrosis, puede haber rigidez articular, síndrome de síndrome de dolor regional complejo y a veces necesidad de retirar el implante. Este es un estudio de una cohorte de 236 pacientes donde se reportaron complicaciones tanto por sus fisioterapeutas como por los pacientes y podemos ver que entre las más frecuentes reportadas por los kinesiólogos existen las lesiones o compresiones del nervio mediano, síndrome de dolor regional complejo, tendinitis tenosinovitis, compresiones o neuropatías del nervio radial. Con respecto a la reportada por los pacientes, síndrome de dolor regional complejo, ruptura del extensor largo del pulgar, tendinitis, tenosinovitis. En otros estudios también se han demostrado altas tasas de desgarro del complejo fibrocartílago triangular, también muchas lesiones de los ligamentos escafolunar o del luno triquital, lesiones del extensor largo del pulgar hasta en un 5%, síndromes de túnel carpiano agudo, que es una de las causas más frecuentes, es la fractura extremadistal de radio, y también altas tasas de síndrome de dolor regional complejo.